vamos a empezar con este nuevo tema que trata de diferenciar la filosofía de la ciencia de la religión. Me gustaría empezar por qué conceptos tienen ustedes, ¿no? ¿Qué podrían decirme de qué es la filosofía y qué es la diferencia de la ciencia para poder empezar ahí? Tengo entendido que quizás algunos están retomando estudios después de tiempo, otros nunca dejaron de estudiar, pero esto se ve en secundaria y capaz que no lo tienen tan fresco. ¿Qué idea tienen respecto a qué es la filosofía y qué es la diferencia del conocimiento científico? No se preocupen por dar una definición correcta ni nada, solo ideas que a ustedes les hayan quedado, que eso es básicamente lo que aprendemos, ¿no? Lo que nos queda. Em, Hola, buenas noches, mi nombre es Hola. Rosa. Sí, Rosa. Em, Mira, yo a la filosofía la considero en realidad con el poco estudio que he tenido sobre el tema de que es el conocimiento de una realidad que nosotros lo vemos de acuerdo a nuestra subjetividad, porque todos somos seres subjetivos, entonces tenemos diferentes enfoques. Por lo tanto, no considera como una verdad absoluta lo que uno considera sobre determinada realidad. Me gusta mucho el mito de la caverna con respecto a esto, que en realidad yo estudié en realidad historia de la filosofía, entonces me ayudó muchísimo a entender un poco los pensadores más que nada. Ujú. Yo considero que la filosofía es eso. Y con respecto a la diferencia de la ciencia, es que la ciencia siempre se aboca a crear determinadas tesis con determinadas soluciones y la filosofía como que tiene un abanico mucho más amplio. O sea, que es un pensamiento como lateral y no vertical como se le conoce más a la ciencia, es un verticalazo que se enseña de esta forma y se aplica de esta forma y que la teoría es esta y la práctica se hace de esta forma. Perfecto. Me gusta, me quedo con eso de que la filosofía estudia la realidad, sin lugar a duda, estudia la realidad. La ciencia también, pero lo van a estudiar desde perspectivas diferentes. Y algo con lo que me quedo que dijo Rosa es que trata de estudiar la realidad en toda su complejidad. Por eso que hablabas de un abanico más amplio es así. Va a estar buscando conocer la realidad desde todos sus puntos de vista, porque ya sabemos que la realidad es compleja. Les pido que no toquen porque seguramente vayan a rayar y eso va a generar que sea como una pizarra de niños donde se nos raya todo. Yo acabo de ir anotando algunas ideas, algunas ideas, y una de ellas es que la filosofía es una disciplina, un área de estudio, pero que es totalmente diferente al conocimiento científico. No sé si totalmente diferente, pero es diferente y tiene sus características que hacen que algo sea de corte filosófico y que otra área o que otro abordaje o pensamiento sea de corte científico. ¿Alguien más quiere aportar algo? No. Profe, ¿puede ser que la ciencia tenga respuestas exactas y la filosofía no? Sí, generalmente vamos a hablar con propiedad, que es muy imprecisamente. O sea, para poder hablar con propiedad tenemos que usar lo más inexacto posible porque justamente la ciencia procura respuestas. La ciencia procura respuestas mientras que la filosofía se concentra en la pregunta misma. Entonces, una de las grandes diferencias es que la filosofía pregunta mientras que la ciencia intenta responder. Entonces, podemos poner como característica es que la filosofía se centra en las preguntas
mientras que el conocimiento científico busca dar respuestas y esas respuestas busca que verdaderamente describan la realidad. Respuestas que describan la realidad. ¿Bien? ¿Algo más que quisieran comentar sobre esto o alguna otra característica que les parece que nos puede ayudar a distinguir un conocimiento de otro? Perdónenme, yo estoy merendando. Si ustedes están merendando también, así que voy a meter Yo creo bocado. que, Sí, provecho, provecho. Yo creo que también la filosofía se basa mucho en la reflexión, eh, es todo eso que vos nos hablabas de la ética, la moral, creo, ¿no? A comparación de la ciencia, ¿no? de manera... mm, la reflexión tiene que ver con lo opuesto a la inmediatez. Cuando pensamos filosóficamente algo, ahí voy, Micaela, acabo de ver que tenés la mano levantada. Termino la idea y ya te doy la palabra. La idea de la reflexión, cuando yo reflexiono algo, quiere decir que me tomo el tiempo para pensar una cuestión de una manera minuciosa, minuciosa, profunda, ¿ok? Y es todo lo opuesto a la inmediatez de la cotidianidad. Nosotros podríamos hacer la reflexión, el ejercicio de hacer un cuadro comparativo entre el saber cotidiano, el saber que tenemos de la inmediatez de la vida, lo que escuchamos, lo que vemos, los rumores, lo que nos dicen, lo que obtenemos de los medios masivos de comunicación, versus el conocimiento científico que requiere mucha investigación y además de una investigación, requiere que previamente a mí se me enseñe cómo tengo que analizar los datos. Si yo no fui adiestrado y adoctrinado, pero no adoctrinado en un sentido negativo. Si a mí me ponen una placa o me ponen una ecografía, yo no sé lo que estoy viendo, porque para que el profesional sepa lo que está viendo, tiene que haber estudiado cómo se debe ver y cómo se debe interpretar. Te enseñan cómo tenés que interpretar los datos, ¿ok? Y la filosofía también reflexiona, profundiza y cuestiona, pero sin dar nada por supuesto. Esa es otra característica que vamos a ver ahora en un ratito. Micaela, vos tenías la mano levantada. ¿Querías decir algo? Micaela recién tenía la mano levantada. No, profe, ¿Qué? que no, profe. Ah, ok. Estefanía, Hola, buenas tardes a todos. buenas tardes. No, quería intervenir que, bueno, en esa búsqueda de la realidad, de dar respuestas, la ciencia siempre está en la búsqueda de prueba y error, ensayo, prueba, error, para dar respuestas certeras a lo que se está investigando. Y que es es una oposición con la filosofía. Bien, es así. La ciencia trata de buscar la verdad. Y la verdad también uno puede preguntarse, ¿pero qué es lo que está buscando la ciencia? La verdad, ¿pero qué es la verdad? O sea, la verdad es un dato, es un evento, es un hecho. ¿Cómo yo sé qué es la verdad? Porque hay datos, pero ¿cómo los interpreto? Yo lo puedo interpretar de muchas maneras, entonces, ¿cómo sé cuál es la verdad? Depende de la interpretación, depende de acuerdos,
Entonces ahí ya está involucrado el conocimiento filosófico, porque al pensar la ciencia y al hablar de la ciencia, no se puede pensar la ciencia y hablar de la ciencia sin preguntas que son de corte filosófico. Es algo exasperante porque cada vez que queramos pensar con seriedad algo, vamos a terminar cayendo. Y cayendo es como un concepto como medio negativo, no caí en esto, como es algo que hubiese preferido no llegar a esto. Pero no es así. Cuando queremos pensar algo de manera seria, profunda y concienzuda, aparecen cuestiones filosóficas que son de naturaleza distinta a la naturaleza científica. Y tenemos muchos ejemplos de preguntas científicas y muchos ejemplos de preguntas filosóficas. Y filosofía y ciencia, acá en esta exposición lo vamos a ver como áreas de estudio diferentes, pero que nacen juntas y que se entrecruzan todo el tiempo. Micaela, ¿tenés la mano levantada? Sí, profe, quería decir que la ciencia tiene un resultado y una verdad que es esa verdad, vamos a decir, con prueba de lo que sea. Ahora, si hablas de la filosofía, depende de cada filósofo también, porque vos hablas de un tema y todos los filósofos lo ven de diferente manera. Y la ciencia es la ciencia y es así, o sea, no tiene vuelta, es así, ¿no? Bueno, depende de la ciencia, porque no todas las ciencias son ciencias exactas y no todas las ciencias son ciencias que estudian objetos. Las ciencias que estudian personas y que estudian el área social no tienen ni cerca del grado de objetividad que pueda tener un físico o un físico estudiando un electrón o un físico estudiando la teoría del todo que trata de conciliar la física la física macro con la física micro, la física del espacio con la física subatómica. Entonces, cuando hablamos de la ciencia no podemos meter todo en una misma bolsa porque tenemos las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales, que lo vamos a ver mejor después, se van a centrar en realidades que son sí objetivas. Pero siempre cabe preguntarnos si esa objetividad es porque es así, responde a una realidad o son herramientas que nos permiten pensar el mundo que tenemos, ¿no? La matemática. La matemática difícilmente nosotros creamos que existe materialmente, realmente, los números. Creemos que son entes ideales pensados y creados por el hombre para pensar el mundo y nada más. Entonces, si son las matemáticas, la lógica, las ciencias formales, son herramientas para pensar el mundo, pero no existen fuera de nuestra cabeza, son eso nada más. La, Cuando hablamos de ciencias reales, ciencias fácticas, que estudian los objetos, que estudian la biología, la física, la química, esas ciencias, las ciencias de las cosas, del mundo, de cómo se comporta el mundo real, tampoco hay una verdad inamovible. De hecho, a lo largo de la historia de la ciencia fueron cambiando un montón las teorías van cambiando y algunas creen que se ajustan más y a medida que vamos conociendo más el mundo, vamos viendo que eso cambia. La filosofía no le interesa eso. A la filosofía no le interesa llegar a una verdad establecida porque justamente hasta eso se lo va a preguntar. Entonces, una de las características más importantes es que la filosofía carece, carece significa que no tiene o busca no tener supuestos. Un supuesto, vamos a poner entendiéndose por supuesto,
a aquello que tomamos como verdadero para construir conocimiento. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, pregunta o algo que quieran decir acá? ¿Se vas más o menos entendiendo esto? ¿Ya lo sabían? ¿Ya lo tenían claro? ¿Es un repaso o no? Es un repaso de temas medios olvidados. Olvidados. Bien. Bárbaro. Mejor, si es Perdón, un repaso, sí, quiere decir que en algún momento ya lo vieron, ya lo estudiaron, ya lo trabajaron, y esto es nada más un refresca memoria. Darwin, ¿ibas a decir creo que algo? lo más cerca que he estado de la filosofía en los últimos 20 años ha sido Dolina, así que Bueno, para gente como Darwin, que lo más cerca de la filosofía ha sido Dolina, es importante, para él no es un repaso. Entonces es importante ver el tema no muy profundo. A mí, yo no me interesa, a nadie le deseo en esta vida que sea filósofo, a nadie le deseo ese mal. ¿No? Ahora sí lo que quiero es poder, el camino es, vamos desde lo más macro cuando veamos a la filosofía con oposición, oposición no, pero la diferencia que tiene con otras ramas, otras disciplinas de estudio del conocimiento humano como la ciencia, como la religión, como el saber cotidiano, vamos a entrar en las partes. Cuando entremos en la parte nos quedamos en ética y cuando nos quedemos en ética ya tenemos todo preparado para en el segundo semestre poder dedicarlo por completo a la ética profesional. Entiendo que quizás esto, al ser un poco general, les resulte quizás no tan divertido, no tan entretenido, no tan especializado acorde a su carrera. Les pido paciencia y yo voy a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo más accesible posible, respetando el nivel de un curso terciario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la filosofía entonces le interesan más las preguntas que las mismas respuestas. La filosofía es reflexiva. La filosofía también carece o trata de no tener supuestos y eso significa que todo lo va a cuestionar y a preguntar. No con un afán destructor, no con un afán de que no haya avance en el conocimiento, pero sí que en aquello que se avance, sí en aquello que se logre obtener conocimiento nuevo, sea teniendo en cuenta todas las implicancias. Como cuando vimos el dilema que trabajamos anteriormente. Si elegimos la opción uno, se desprenden algunas consecuencias. Si elegimos la opción 2, se desprenden otras. Y si elegimos la opción 3, se desprenden otras. Entonces, la filosofía de alguna manera, en cada aspecto de la realidad, se va a preguntar por los conceptos centrales. ¿Qué es la verdad? Es algo importante, porque no es lo mismo que yo busque coherencia a que busque correspondencia. Si la verdad es aquello en lo cual todos estamos de acuerdo, es una cosa. Y si la verdad es lo que corresponde con los hechos, es otra. Y si la verdad es solamente lo que es 100% evidente, es otra. Y si la verdad es solo una utilidad, lo que me sirve para obtener resultados y alcanzar beneficios, es otra. Son cosas diferentes. Por eso es importante pensar. Otra característica, carece de supuesto, vamos a poner la filosofía es crítica. Y la palabra crítica viene de crinos. Crinos es una palabra griega que viene del contexto de la agricultura.
No, no me muevan, no. Alguien me movió. Viene del contexto de la agricultura y de separar las semillas. Mismo en la Biblia hay una parábola donde se habla del trigo y de la cizaña, dos tipos de semillas, dos tipos de plantaciones. Una es de un tipo y otra es de otro. Bueno, crinos, la palabra crinos viene de origen griego, es una palabra griega que tiene que ver con seleccionar la semilla que da fruto de aquello que no, que es infructuoso, que no sirve. Entonces, criticar es discriminar, aunque esa palabra tenga mala prensa. La palabra discriminar parece fea, parece mala, estamos discriminando, parece que estamos haciendo algo malo. Niños, dejen sus manitos quietas, por favor, no me rayen el pizarrón. Entonces, ¿discriminar qué? Discriminar las posturas. La filosofía lo único que le importa es que tu postura esté correctamente argumentada. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a discriminar la filosofía? ¿Qué es lo que discrimina o separa la filosofía? Respuesta: las posturas que están argumentadas de las que no lo están. La argumentación es fundamental para todo, pero en la filosofía es lo central. Es central que una postura sea racional y eso viene a la siguiente característica, que es una disciplina racional, o sea, no emocional, no basada en sentimientos, aunque no dejamos de reconocerlos, y por ende argumental. Los argumentos son las razones por las cuales apoyo o no una postura. ¿Por qué apoyo una posición en función de otra? ¿Por qué elijo una postura y no elijo otra? Eso es muy importante para todo. Es importante a la hora del trabajo, es importante a la hora del estudio, es importante como seres racionales el poder argumentar correctamente cuál es la posición. Y aunque parezca algo que está en la tapa del libro, es de lo que carecemos muchos. Escuchen un debate político y se van a dar cuenta que esto no se cumple, es pura teoría. Escuchen un debate de esos analistas de partidos de fútbol, esas mesas redondas con hombres que están opinando sobre los partidos cuando terminan y sobre Boca, River, Peñarol, Nacional, la selección. Fíjense si ahí hay argumentos. Ya cuando empiezan a levantar la voz, se dan cuenta que está faltando lo principal, que es la racionalidad. Si necesitas gritarme para, para imponer tu punto de vista, entonces no hay razón posible. Eso no es un contexto dialógico. Bien, repasemos. Entonces, la filosofía es distinta de la ciencia, pero se entrecruzan en muchas áreas. Se entrecruzan en muchas áreas, no son agua y aceite. Primero que nacen en la misma época, nacen en el mismo lugar, nacen en Grecia, en la Grecia antigua, y se preguntan por las mismas cosas. La filosofía nace preguntándose cuál es el origen de todo. ¿De qué está hecho todo? Tales de Mileto va a decir que es el agua, Anaximandro va a decir que es el fuego, Anaximandro el pero en Anaxímenes el fuego, Heráclito el cambio, Parménides la permanencia o el logos. Cada uno va a dar una respuesta. Después llega Sócrates, lo cambia todo. Empieza a volcar el estudio en el ser humano, empieza a preguntarse por el ser humano y y por el yo. Se empieza a preguntar, empieza a volcarse la pregunta
psicológica. Aparece la psicología en el sentido de que es el ser humano el que se tiene que conocer. Y esa frase tan famosa que dice, conócete a ti mismo. Conocernos a nosotros mismos es de las cosas más difíciles que puedan existir en el mundo. Capaz que uno puede saberse de memoria un libro, o puede conocer su área de estudio, o se puede conocer la ley de seguridad empresarial, responsabilidad, no sé qué, y pueden saberse montones de reglamentos de memoria desde que entraron a la carrera hasta ahora y poder citarlas a ojos cerrados. Ahora, lo más difícil que hay es conocerse a uno mismo. Bueno, en ese momento la filosofía da un vuelco y se empieza al hombre a estudiar a sí mismo. Lo importante es que a lo largo de toda la historia de la filosofía ha sido racional y ha sido argumentada. Y aparece cuando se deja de tener un pensamiento mítico, cuando se deja de darle una explicación sobrenatural a todo y se empieza a encontrar razones racionales, valga la redundancia, razones naturales. Y no todo porque el dios o los dioses están enojados con nosotros o porque no se le rindió un sacrificio a determinado dios, a determinada divinidad. Otras características de la filosofía. Bueno, acá podríamos agregar que las preguntas filosóficas, son abiertas y son universales. Me imagino que tendrán muchos ejemplos de preguntas filosóficas. ¿Alguien podría facilitarme un ejemplo de una pregunta filosófica mientras me dejan darle una mordida al pan? Una pregunta filosófica que los puede haber hecho pensar o simplemente una pregunta filosófica que han oído y que saben. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo? ¿Qué es la justicia? Mm. O como vos decías, ¿qué es la verdad? Una pregunta que a mí me gusta mucho sobre la filosofía es que ¿cuál es la realidad absoluta o cuál es la realidad a la que estamos proyectando? Porque en realidad nosotros vemos proyecciones de las realidades individuales de cada uno. Eso siempre me gustó. Profe, una de las preguntas comunes que dábamos en el liceo hace 10 años, lo estoy hablando, ¿no? Sobre la existencia de Dios. Sí, la madre de las preguntas filosóficas. ¿Existe Dios? Bien, me dieron muchos ejemplos y muy buenos ejemplos de preguntas filosóficas. ¿Por qué la justicia, la verdad, la realidad y si existe Dios son preguntas filosóficas? Primero, son abiertas, son preguntas abiertas en el sentido de que no hay una única definición de justicia, ni de verdad, ni de realidad, ni de Dios. Para algunos Dios es el todo, es el universo. Para otros Dios es una persona. Para otros Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para otros Dios es una energía. Para otros Dios es solo un concepto en la mente de los hombres que los va a ayudar. Es como una ayuda psicológica, como una idea. Entonces, eso quiere decir abiertas. Abiertas en un sentido son preguntas abstractas, no tienen un correlato físico material en el mundo y pueden haber diversas definiciones sobre ellas. Y son universales porque todos, de verdad todos, no hay cultura, ni país,
que no se haya preguntado qué es la justicia, la verdad, Dios, el alma, la vida después de la muerte, la libertad. Hay muchísimas, estas son clásicas, pero la importancia de estas preguntas son de corte universal. A los 8 años yo me pregunté si el universo es finito o infinito. ¿Por qué? Porque todo lo que yo conozco empieza y termina. Y mi casita empezaba en un lado y terminaba en otro, y luego estaba mi barrio. Y mi barrio empezaba y terminaba, y había otro barrio. Y después de ese barrio estaba dentro de una ciudad, estaba en Montevideo, y Montevideo está en Uruguay, y Uruguay en América Latina, y eso en América, y América está en el mundo, y el mundo está en la Vía Láctea, y la Vía Láctea está en el universo. ¿Y después qué más hay? Si todo lo que yo conozco empieza en un lado y termina en el otro, el universo, ¿dónde empieza y dónde termina? Y si no termina nunca, y si es eterno en cuanto a extensión y en cuanto a temporalidad, ¿cómo yo entiendo la eternidad? ¿Cómo yo entiendo la infinitud? ¿Cómo puedo imaginarme algo que comience, que no comience ni termine en ningún lado y que se extienda indefinidamente y que nunca finalice temporalmente? Eso es una pregunta que a mis 8 años rompió mi cabeza, mis esquemas. Bien, entonces, esas son las características que vamos a ver hoy. No quiero robarles más tiempo. Me gusta que cada sesión sea concreta y empecemos con algo y terminemos con algo. Les animo a que puedan sacarle captura de pantalla para que esto quede guardado. Igual va a quedar el video, pero esto seguramente les va a servir más poderle hacer un screenshot y tenerlo guardado para luego estudiarlo, repasarlo. Y bueno, mañana vamos a seguir con Zoom. No se sientan presionados. Siempre es bueno que puedan estar, pero si no pueden estar, tenemos las clases grabadas. Aunque es cierto que después se me acumulan 800 clases de 800 materias y después es difícil ver todo, ¿no? Entonces a veces estar tiene su función de que, bueno, estoy acá, estoy ahora, estoy prestando atención. Si presto atención ya me evito de tener que reproducir el video en otro momento. Pero tengan en cuenta que no son obligatorias las sesiones de Zoom y que si mañana, por ejemplo, pasa que no se conecta nadie, yo la clase la voy a dar, va a quedar grabada y luego va a quedar el link en la plataforma. Eso me está costando un poco, el disciplinarme para todos los días subir los links y que ustedes los tengan accesibles. Pero bueno, ya me voy a disciplinar en eso para que cada vez que ustedes necesitan buscar la clase, la tengan. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Comentarios sobre el tema o sobre la metodología. ¿Hay algo que yo pueda implementar que le facilite el aprendizaje? No sé, cualquier cosa que se les ocurra o que hable más alto o más pausado o que ponga más ejemplos o que explique mejor. No sé, lo que ustedes sientan que les va a poder facilitar seguir el curso. Por ahora vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, Sí, yo creo que vamos se bien, sí. entiende correcto, sí. Muy bien. Tengan la libertad de cada vez que necesiten algo, ya te doy, Darwin, la palabra. Cada vez que necesiten decirme algo como que vaya más lento, que les dé más tiempo de lectura, que necesitan algún plazo más para hacer alguna tarea o cosas que se puedan mejorar, no tengan miedo de decírmelo. Seamos lo más cercanos y lo más transparentes. Y yo también me siento en la libertad de poder decirles cosas como, no sé,
sean más prolijos a la hora de entregar las tareas, en el sentido de no se dejen estar, no esperen a último momento. Bueno, recomendaciones que damos todos los profesores. Bueno, habían varios que habían levantado la mano, pero Rosa, sí, decime. No, yo era con respecto a la tarea anterior que te pido disculpas, pero no la entendí. No sabía que, o sea, la leí muy rápido, no interactué con nadie, solo di el concepto que me parecía correcto y Mm, solo di mi versión después de leer todo, pero te pido mil disculpas, pero sinceramente no entendí, porque me estaba ayornando en realidad en la plataforma y demás y estoy un poco perdida también. no Entonces pasa nada. estoy tratando de como acomodarme de nuevo. No pasa nada. Yo las tareas siempre las explico previamente. Entiendo que si vos entraste después, te perdiste ese primer Zoom donde yo expliqué la tarea, pero quédate tranquila, hay muchas más oportunidades para poder hacer las tareas. Y como yo les decía, los foros siempre son más exigentes porque requieren. El criterio para mí más importante es la participación sostenida en el tiempo. Para mí es inadmisible, o sea, no hay nivel de suficiencia, no se puede llegar al 7 si una persona que tuvo 7 días para participar participa el último. En tu caso es entendible porque entraste a la plataforma más tarde y entre no hacer nada y entrar el último día y dejar un aporte, es mejor poco que nada y se valora. Estoy hablando de estudiantes que están desde el principio, que estuvieron en el primer Zoom y que deciden entrar el domingo porque no pudieron gestionar bien su tiempo, que tampoco es para prenderlo fuego. Todos a veces nos administramos mal con el tiempo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Quedan 2 minutitos. Profesora, que en mi caso yo le pregunté el tema del día exactamente del Zoom, porque vio que ahora lo que es, que todas las materias sí o sí nos tienen que ver, ya tenemos los días para cada materia. Por ejemplo, yo en esta semana ya a ética no me conecto más, por ejemplo, Está en mi bien. caso, porque mañana ya tengo, el jueves tengo, el viernes tenemos como tres, y eso era. Está así, no pasa nada. Recuerden siempre, los Zoom para el estudiante no son obligatorios. ¿Qué es lo obligatorio? Que cumplan con las tareas. En este semestre habrán 7, 8 tareas. Si yo las hago a las 8 y me saco 7 en las 8 tareas, listo, materia aprobada. Y eso lo puedo hacer sin conectarme al Zoom, sí, lo puedo hacer. Veo los videos después, leo los materiales, estoy atento a la plataforma, me conecto todos los días para ver que no haya alguna actualización de alguna tarea o algún cambio y ya está. ¿Alguien más quiere decir algo o iba a preguntar algo o me iba a sugerir algo para mejorar, para cambiar, para ayudarlos? Muy bien. Bueno, les deseo que tengan un muy linda semana, que no los atomicen a Zoom y bueno, excelente semestre. Nos vemos mañana con aquellos que se puedan y quieran conectarse. Gracias, Muchas profesora. gracias. Chao, gracias. Chaucito, chaucito. Chau, chau.